Bienvenidos a esta guía técnica sobre Dyson SV17. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico gratuito y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a abordar un problema que muchos usuarios nos han comentado. El Dyson SV17 que hace un ruido raro. Este síntoma puede deberse a un fallo en el motor, en el anillo o en el riel, y si no se repara a tiempo, puede llevar a un daño mayor en el dispositivo, afectando su rendimiento y durabilidad. Así que, vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Para esta reparación, necesitarás un destornillador de estrella, un destornillador plano, un par de pinzas, un multímetro para comprobar conexiones, y, por supuesto, un motor de repuesto, un anillo y un riel nuevos, si es necesario. Primero, asegúrate de desconectar el Dyson de la corriente y proceder a abrir el equipo con cuidado. Para ello, utiliza el destornillador de estrella para quitar los tornillos que sujetan la carcasa. Recuerda hacerlo en un lugar bien iluminado para evitar perder los tornillos. Una vez que hayas retirado la carcasa, localiza el motor. Este es el componente que probablemente está causando el ruido. Si no estás seguro, utiliza el multímetro para comprobar la continuidad de las conexiones del motor. Para extraer el motor, primero deberás desconectar los cables. Toma nota de dónde van para facilitar el montaje posterior. Utiliza las pinzas para tirar suavemente de los conectores, evitando tirar de los cables en sí. Una vez desconectado, retira los tornillos que fijan el motor en su lugar y saca el motor viejo. Ahora, coloca el motor nuevo en su sitio y atorníllalo con la misma fuerza que usaste al desmontarlo. Reconecta los cables siguiendo el esquema que anotaste antes. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. A continuación, coloca el anillo y el riel en su posición correspondiente. Asegúrate de que todo esté bien ajustado y que no queden piezas sueltas. Una vez hecho esto, vuelve a colocar la carcasa del Dyson, asegurándote de que todos los tornillos estén bien apretados. Por último, conecta el Dyson y verifica que funciona correctamente, prestando atención a si el ruido ha desaparecido. Para evitar que este problema vuelva a ocurrir, asegúrate de limpiar regularmente los filtros y el interior del Dyson, ya que la acumulación de suciedad puede causar problemas en el motor con el tiempo. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda España. Enlace en la descripción.